Mi nombre es Jonathan González y el día de hoy vamos a ver un poco más sobre aquellos datos que necesitan ser tabulados, o sea, necesitan tratarse como una tabla, otra vez como una matriz. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en agenda el día de hoy. Para esto vamos a abrir nuestro Power BI y crear una nueva página, ¿no? Ya sabemos que podemos crear distintas páginas en el reporte para que este reporte pueda contener, ser más interactivo y no pueda estar sobrecargado, sobresaturado. Entonces, lo primero que hicimos fue poner un título, ¿no? Es importantísimo siempre poner un título al reporte y este título tiene que ser bastante descriptivo. Por ejemplo, un reporte general de facturas. Esto es un título bastante general, pero ustedes pueden idear algún título bastante creativo. Entonces, estábamos hablando de que necesitamos aquellos datos, algunos datos probablemente que necesitan ser creados o necesitan ser visualizados a través de una matriz. Por ejemplo, para esto vamos a crear un KPI de ventas y un KPI de ventas que me va a comparar la meta contra la venta. Entonces, como tenemos la meta, tenemos el campo de meta, vamos a crear una nueva medida que se va a llamar suma meta. Y esto va a contener la suma de la meta, que está del campo meta, que está dentro de la factura. Entonces, esta medida es bastante sencilla. Luego vamos a crear una medida que se llama KPI, New Measure, KPI de ventas. Y esto va a comparar las metas versus las ventas. Es decir, va a dividir suma venta entre suma meta. Entonces vamos a comparar la venta, qué tanto estuvo con respecto a la meta. Y este KPI, por supuesto, tiene que tener el formato de porcentaje, ¿no? Entonces acá vamos a poder ver si la venta llegó al 50% de la meta o llegó al 80% o de repente se pasó del 100, 120, no sabemos. Entonces podríamos acá darnos cuenta a través de este KPI. Vamos a dejar con un solo decimal. Entonces lo que vamos a hacer es poner los operadores. Vamos a arrastrar los operadores y al ser este un campo de tipo de texto, un campo que tiene valores de texto, se muestra en un formato tabla. Entonces lo que vamos a aprovechar acá es en poner la venta, suma venta, acá al costado. Entonces una visualización tipo tabla solamente tiene un solo campo de valores. Entonces a este campo de valores podemos ir agregándole distintas columnas. Entonces suma venta, suma meta falta formatear. Entonces vamos a suma meta, le agregamos la coma separadora de miles. Y luego necesitamos el KPI. Entonces nos vamos al KPI de ventas y los colocamos acá. Y el KPI de ventas automáticamente sale en un formato porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es formatear un poco esta tabla. Esta tabla queda bastante plana. Vamos al área de formato. En el área de formato vamos a agrandar la cabecera. Entonces acá tenemos para formatear el estilo, la grilla, la cabecera, los valores, los totales o los campos con cierto formato o cierto formato condicional. Vamos a verlo ahora en unos momentos. Entonces formateamos la cabecera. En la cabecera vamos a cambiarle de color, por ejemplo a este azul, y vamos a cambiarle de color blanco y vamos a ponerle de fondo un azul oscuro. Ahí está, tipo esto. Y vamos a agrandar este texto. 2, 3, nivel 12 aproximadamente.
Entonces vamos a agrandar también los valores. Vamos a Values. Vamos a agrandar estos valores. 12. Entonces ahora sí se puede ver mejor los valores. Se aprecia mejor. Ahora, nos damos cuenta que estos valores tienen un color intercalado. Entonces esto se configura acá en valores. Estos valores tienen un fondo intercalado, ¿no? Entonces el valor principal tiene un fondo y el valor intercalado tiene otro fondo. Entonces justo este valor intercalado es que vamos a cambiar con un amarillo así ligero. Entonces hemos cambiado el fondo intercalado de los valores. Entonces la tabla queda un poco más presentable, ¿no? Con una paleta un poco más presentable también. Ahora, necesitamos cambiar este KPI, ¿no? Entonces probablemente los que lleguen al 100% que me pinte en verde y los que no, que me pinte en rojo, ¿no? En rojo o en amarillo. Vamos a crear un formato condicional en base a algunas reglas. Entonces vamos a formato condicional. ¿De quién? De KPI de ventas. Y vamos a formatear, que tenemos varias opciones para formatear. El color de fondo, la fuente de color, las barras de datos, los iconos. Entonces vamos a poner en este caso el color de fondo, background color. Entonces automáticamente cambia de color, pero nosotros vamos a personalizar este cambio de color. Ponemos por acá y vamos a poner, les comentaba, por reglas, formatear por reglas. Entonces, ¿cuál va a ser el campo que vamos a, en base a qué? En base al KPI de ventas. Entonces vamos a decir que por número, los que son de hasta el menor de 0 o de 0 hasta 80% que esté en rojo. Entonces 0.8, menor que 0.8 y mayor o igual que 0 en número, que está en rojo. Luego puedo poner nueva regla. Entonces este color es rojo. Este rojo está muy intenso. Entonces pongamos este rojo. Luego ponemos nueva regla. La nueva regla sería mayor o igual que 80, o sea 0.8 en número, y menor que 100%, y 100 es 1. Y esto va a estar en amarillo, este amarillo que está por acá. Luego ponemos nueva regla, mayor o igual que 1 en número y menor o igual que número. Entonces tenemos que poner un número grande. Entonces vamos a poner 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 número. El color va a ser verde, este verde que está acá. Entonces tenemos una especie de semáforo. Del 0 a 80% tenemos en rojo, luego de 80 a 100% en amarillo y de 100% en adelante en verde. Entonces vamos a darle OK. Listo, nos aparece bastante visible. Entonces yo acá me doy cuenta, los que están en verde a manera de un semáforo son los que están bien, los amarillos son los que están más o menos, y bueno, acá no hay rojos. Entonces esto significa que estos han pasado el 80%, pero no han llegado a la meta, más que del. Nos puede mostrar de una manera más gráfica. Ahora podemos formatear, por ejemplo, la venta, suma venta. Venimos a formato condicional, suma venta, y vamos a ponerle así como un Excel unas barras de datos. Entonces elegimos data bars y vamos a controles avanzados y vamos a ver la barra positiva que sea este verde. Está un poco bastante escandaloso. Vamos a poner un anaranjado, este anaranjado. La barra negativa que sea este rojo, pero un rojo menos escandaloso también. Entonces del máximo al mínimo permite también ingresar algún valor, y podemos mostrar solo la barra si nosotros quisiéramos y ocultar los números. Entonces vamos a darle OK. Ahí me da una idea bastante clara de las ventas, ¿no? Quién tiene más ventas, quién tiene poco, quién tiene más o menos. Entonces acá me puedo ir
dar cuenta de los valores que tienen los datos. Vamos a formatear suma meta también. Suma meta vamos a poner una barra de datos también, pero en esta ocasión en la barra positiva vamos a cambiarlo ya no a este por ejemplo, y la negativa que sea este rojo. Entonces acá se ve bastante visible, ¿no? Las ventas, las metas tienen bastante correlación, y lo más importante es este KPI de ventas. Luego vamos a crear un KPI de ventas, pero de manera gráfica, de manera visual. Entonces vamos a crear otro campo que se llama KPI ventas 2. New measure. KPI ventas 2. Y a esto vamos a agregar suma venta entre suma meta. ¿Por qué agregamos esto? Porque vamos a hacer otro KPI acá. Y porque con la misma definición vamos a verlo ahora. KPI de ventas 2. Y este KPI de ventas 2 me dice, bueno, tiene que estar en porcentaje. Vamos a ponerle porcentaje. Un solo decimal. Ya, este KPI de ventas 2 yo voy a hacer que me figuren iconos, ¿no? Entonces yo puedo ir acá al formato condicional, acá, o puedo venir acá, de este campo. Entonces puedo poner formato condicional y encuentro las mismas opciones. Entonces formato condicional, iconos. Da igual si lo hacemos del otro lado. Entonces acá le voy a asignar iconos de 0 y lo voy a poner todo en número. Todo en número. Entonces de 0 a 80% me pongo en rojo, de 80 hasta 100% en amarillo y de 100% en adelante, o sea 99999, un número bastante grande, lo va a poner en verde con este icono. Entonces acá podemos cambiar la forma de estos iconos. Vamos a ponerlo con estos iconos. Y podemos ver que aparecen los iconos, pero vamos a ocultar esto. Entonces vamos a conditional formatting, remove conditional formatting, no, vamos a conditional formatting, iconos, y vamos a poner valores y totales. Acá nos damos cuenta que salen solamente a los valores, entonces esto debe también aplicarse a los totales. Valores y totales. Y vamos a poner el icon layout solamente icono, ¿no? Solamente icono, valores totales, y ponemos OK. Ahora vamos a achicar este KPI de ventas. Vamos a ponerle solamente que se llame KPI. Damos doble clic, KPI, y listo. Entonces, de una manera gráfica ya podemos ver nuestros iconos, ¿no? Podríamos tener distintos filtros. Por ejemplo, vamos a copiar un filtro que hicimos en la sección pasada. Vamos a copiar estos dos filtros. Y acá hay un concepto muy importante. Control C y luego pegamos acá, Control V, y nos dice, queremos sincronizar la visualización. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros copiamos una visualización en otra hoja, nos dice sincronizar o no sincronizar. Yo lo voy a poner no sincronizar. ¿Qué significa que se sincronice? Quiere decir que cuando yo selecciono una visualización acá, en la página anterior me va a seleccionar la misma opción. O sea, yo selecciono abril, se va a seleccionar automáticamente abril acá. Entonces yo no quiero eso necesariamente. Esto puede tener algunos fines bastante didácticos, bastante dinámicos también, pero en este caso no lo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, selecciono abril, esto cambia, miren, claro, Entel, Movistar han llegado a la meta. En julio llegaron estos tres. Entonces acá puedo ir analizando mis datos, ¿no? De repente ahora estamos en diciembre, posiblemente, entonces vemos quién llegó a la meta, quién no. Puedo compararlo contra el mes anterior y así darle seguimiento, ¿no? Quito la selección y se seleccionan todos. Entonces tengo un gráfico bastante que habla por sí solo. No solamente puedo utilizar los gráficos como tabla, sino también puedo utilizar los gráficos como matriz. Estos gráficos como matriz, vamos a darle clic
y aparece por acá. Vamos a darle clic, entonces aparece por acá y vemos que este gráfico con matriz se parece mucho a una tabla dinámica. Entonces tiene filas, tiene columnas y tiene valores. Entonces vamos a hacer un gráfico de doble entrada. Por ejemplo, vamos a poner el operador en las filas, vamos a poner la marca en las columnas y luego vamos a poner las ventas, suma venta en los valores. Entonces, de una manera también parecida a una tabla dinámica, podemos mostrar los valores. Entonces acá también podemos formatear. Vamos a copiar el formato de acá, y vamos a ver que aparecen con un formato muy parecido. ¿Pero por qué no aparece con el mismo formato? Porque no tiene los mismos campos, no es la misma tabla, o sea, de tabla a tabla podría suceder, pero esto no es una tabla, es una tabla dinámica o una matriz. Entonces se ha copiado las cabeceras, las líneas, el interlineado, pero acá hay aparece un concepto más. O sea, acá no tenemos solamente cabeceras, sino que tenemos cabeceras de filas y cabeceras de columnas. Entonces en las cabeceras de filas vamos a también agrandar este texto. Entonces vamos a agrandar acá el tamaño del texto. Creo que era 11, si mal no recuerdo, o era 12. Ahí, bueno, por lo menos ahí se ve mejor. Vamos a poner esto un poco más acá. Ahora, cada gráfico también puede tener su propio título. Por defecto Power BI no le otorga un título a esto, pero acá seleccionamos, nos vamos al rodillo, escogemos un título y le podemos poner, ¿no?, KPI de los operadores, por ejemplo. El título aparece bastante pequeño acá. Vamos a ponerle en letra negrita al medio. Subimos el texto. Creo que está muy grande. Y le ponemos el texto que tiene en la negrita. Lo mismo vamos a aplicar acá. Vamos a ponerle un título. Cambiamos el color del texto. Ponemos al medio y lo ponemos 13. Ah, pero ¿cuál es el título? El título acá va a ser ventas por operador y marca. Ponemos al medio, tamaño 13, y vamos a escoger la letra en negrita. Entonces acá también podríamos crear el formato condicional, pero el formato condicional, como ven acá, funciona no por columnas, sino por medida. Acá podríamos formatear condicionalmente todas las columnas, pero acá no hay columnas. Hay columnas y filas y medidas y valores. Entonces acá solo podemos formatear las medidas. Entonces la medida suma venta podría formatearse, por ejemplo, vamos a hacer un mapa de calor. Background color. Este es un mapa de calor. Vamos a ponerlo algo más simpático. Entonces vamos a ponerlo desde el mínimo valor en rojo, el máximo valor en verde y un valor divergente al medio en amarillo. Basado en suma venta, escala de colores, solo a los valores, de formatear por defecto como 0, ok. Listo, creo que está muy tenue. Entonces vamos a subirle un poco el tono, acá, acá y acá. Ahí está. Entonces esto está un poco menos tenue. Se están formateando entonces los valores de manera condicional. Y esto es semejante a una tabla de calor, a un mapa de calor. Entonces este valor se nota claramente. Apple y 20. Apple con 20, en el operador 20 ha roto en ventas, ¿no? Mientras que los demás, estos que están acá, por ejemplo Huawei, Motorola, Nokia, están muy bajos, ¿no? Luego hay valores intermedios como Apple, LG, en distintos operadores. Entonces, de esta manera podríamos ir formateando distintas tablas, generando una visualización más atractiva hacia una tabla. No olvidemos no recargar las visualizaciones.
No vamos a formatear, por ejemplo, esto, las filas, cabeceras de filas, los totales, luego agregarle más cosas. Y no olviden utilizar una paleta de colores, ¿no? Ahora lo hemos hecho a manera didáctica y de manera pedagógica para que se pueda entender. Ya sabes que si tienes dudas, consultas, puedes consultarlo a través de la plataforma que gustosamente te será respondido. En los próximos videos vamos a seguir viendo sobre unas visualizaciones más. Así que sin más, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.